buenos días, queridos hermanos. Estamos a día martes y seguimos adelante con nuestro tema de hoy. Pero antes de hacerlo, quiero agradecer fervientemente las oraciones que estás elevando al cielo a favor de mi salud, la de mi esposa y la de otros hermanos de la Iglesia Revive. Por la gracia del Señor, la mayoría están bien, casi todos han tenido síntomas muy leves. Ayer mismo algunos ya han dado negativo, lo que ha sido de mucha alegría para sus familias. Y bien, nosotros continuamos cuidándonos, tratando de descansar sin hacer demasiados esfuerzos, dado a que nuestra salud es limitada todavía. No salimos prácticamente de casa y estamos cuidándonos, siguiendo las recomendaciones de muchos de vosotros. Este devocional, que lo hago un poquito más breve, un poco más sencillo de lo habitual, me reconforta, hace bien a mi salud y alabo al Señor por la posibilidad de poder estar en contacto con vosotros a través de este medio una vez más. Así que seguimos adelante entonces, y esta semana, la primera semana del año 2022, estamos reflexionando sobre el lema que la Iglesia Revive viene abrazando desde el año 2019, desde enero del 2019, en la que presentamos a la Iglesia el lema e hicimos un marcador para tener en la Biblia o en los libros y que los hermanos pudiesen recordar los objetivos, los propósitos, las metas que como pueblo de Dios tenemos. Ayer estuvimos mencionando la adoración, adorar juntos a Dios. Y el versículo que pone por detrás en relación a la adoración es el del Salmo 145, versículos 3 y 4. Grande es el Señor. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Hoy nos toca mirar el segundo punto, crecer en Cristo. Estés donde estés, somos iglesia, pero debemos crecer en Cristo. Y el versículo que pone por detrás el marcador está en Efesios capítulo 4, versículo 15. Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Crecer. Crecer en realidad es aprender de Cristo. Crecer es imitar a Cristo. Crecer en la vida cristiana es experimentar la presencia de Cristo en nosotros, alrededor de nosotros, delante de nosotros, por detrás de nosotros. Un Señor precioso que envuelve nuestras vidas, que nos rodea con su gracia y que nos va llevando de triunfo en Cristo Jesús. La lectura básica de este apartado está en Efesios capítulo 4. Pero antes de leerlo, quiero dejar un principio que crecer en Cristo nos deja como un desafío. El miembro individual necesita del cuerpo, es decir, de la iglesia, y el cuerpo, la iglesia, necesita del miembro individual. Esta es una ley espiritual irreversible que no puedes romper en tu vida cristiana. Si tú vas al Nuevo Testamento, no vas a encontrar creyentes que podríamos llamar llaneros solitarios, personas aisladas. No vas a encontrar creyentes que viven la fe desde su casa o sentados en el sofá. Y lamentablemente estamos viendo que fruto
de esta pandemia en estos últimos 2 años, pues hay personas y miembros de las iglesias que se están acomodando a mirar el culto desde el sofá de su casa el domingo por la mañana. De esa forma, su conciencia se tranquiliza, se acalla. Estuve presente en el culto, escuché la palabra, oré, alabé con los hermanos, pero luego, a lo largo de la semana y de las semanas que van pasando, sus vidas cristianas se están desarrollando completamente aislados de la iglesia. Y queridos amigos, queridos hermanos, esto se está constituyendo en un serio problema para las iglesias alrededor del mundo. Ya cuando comenzó la pandemia, más de una vez dije, y lo he dicho en mi consejo de ancianos y en la iglesia, la pandemia ha sido un misil lanzado en la línea de flotación de la vida de la iglesia. No podemos aislarnos, no podemos vivir la vida cristiana sin participar presencialmente del cuerpo de Cristo. No dejamos de dar gracias a Dios por poder emitir nuestras reuniones y nuestros cultos los domingos. No dejamos de dar gracias a Dios de poder celebrar por Zoom los estudios bíblicos de los martes, la reunión de oración de los miércoles a la noche, la clase de edificación y de discipulado de los viernes, que espero poder retomarla muy pronto. En fin, damos gracias a Dios y estos medios son herramientas que estamos utilizando. Pero ninguna de ellas está pensada para reemplazar el compromiso con un cuerpo local de creyentes con el cual me congrego, al cual asisto, donde me hago presente para usar mis dones y para recibir la bendición de los dones espirituales que Dios ha derramado en la vida de otras personas. El miembro individual necesita del cuerpo y el cuerpo necesita del miembro individual. Vamos a notar los fines del ministerio dado a la iglesia entre los versículos 12 y 16. Y dice la palabra en Efesios 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina y por aquellos que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Más bien, al seguir la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien articulado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la función propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En primer lugar, hay un fin general. En el ministerio dado a la iglesia hay un fin general. ¿Cuál es ese fin general? El crecimiento de la iglesia como cuerpo de Cristo. Al final del versículo 12 dice para la edificación del cuerpo de Cristo, lo repite en el versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y por supuesto al final del versículo 16, según la función propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que tenemos aquí un crecimiento en magnitud y en calidad, como un cuerpo desarrollado en fortaleza. La palabra edificar del versículo 12 significa también fortalecer, del griego oikodomeo. La iglesia como cuerpo, en este sentido, es fuerte porque es la residencia de Dios. Como cuerpo, la iglesia adquiere su magnitud de crecimiento integral
conforme a su cabeza, dice el versículo 15, que es Cristo. Un cuerpo vivo, cuyo crecimiento en magnitud y en calidad se produce gracias a la actividad proporcionada por cada miembro. El que proporciona ese crecimiento es la cabeza, Cristo, y la esencia del crecimiento, dice el versículo 16, es el amor, edificándose en amor. Ese es el fin general. Pero hay también un fin especial. Y el fin especial es la plena madurez de cada miembro, es decir, hacia la medida de madurez según la plenitud de Cristo. Verso 12, a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada miembro es capacitado para la obra del ministerio en vista de la edificación del cuerpo de Cristo. Cada miembro es capacitado para aportar su parte hacia la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios hasta lo máximo. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que la acción y el efecto son correlativos entre cada uno y todos los miembros. La meta es llegar a ser un hombre de plena madurez hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oramos en esta mañana. Amado Padre, queremos darte gracias porque tú trazaste el proyecto de la iglesia y a través de ella tienes un fin general, que como cuerpo podamos crecer a la medida de Cristo, pero ese crecimiento depende del fin especial, que cada uno pueda aportar lo suyo creciendo en la gracia, creciendo en el amor y cumpliendo así el llamado para el cual tú nos has llamado en Jesucristo. En tu nombre, amén. Amados hermanos, muchas gracias. Que el Señor os bendiga y hoy sea un día en el que podáis comprometeros nuevamente con la iglesia local a la cual pertenecéis. Hasta mañana. Manteneos bendecibles.